Bienvenidos a Entre Letras, espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Bienvenidos todos. Primer programa del año 2025. Nuestro equipo, Claudia de Sousa y yo, quien les habla, Laura Montilla, junto a el conjunto de todos nuestros amigos de la Radio Color Comunitaria, estamos felices de estar de nuevo aquí. Además, les agradecemos la sintonía, les invitamos a escuchar todos nuestros programas, toda nuestra parrilla de programas que es sensacional. Y gracias por estar allí un año más. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Vamos a empezar, con la presentación de nuestro primer fragmento. ¿Estás buscando inspiración para tu próxima lectura? Llegaste justo a tiempo, te estábamos esperando. ¡Adelante! Vamos a hablar hoy de un autor que verdaderamente conmocionó al mundo y solo hizo 2 obras. ¿Eso es posible? Sí. Marcó la historia de la literatura latinoamericana con 2 obras que además no son microscópicas, pero son bastante cortas. Sí, eso es posible. Juan Rulfo, el adorado, querido, respetado y admirado Juan Rulfo. Solo necesitó publicar esa novela y un libro de cuentos también corto para convertirse en uno de los escritores más importantes del siglo XX. Pedro Páramo, su obra maestra, es una de las novelas de muertos más famosas de la historia. Que Rulfo escribiese una historia de muertos no puede ser casualidad si examinamos su biografía. Es interesante que algunos de nosotros creemos que al conocer al autor, la vida del autor, entendemos más la obra, nos entendemos más a nosotros como seres humanos, como partícipes de una sociedad, como entes que formamos un conjunto con otros seres humanos y que en nuestras diferencias y en nuestras semejanzas somos tan parecidos. Es interesante este punto de vista de conocer más a los autores, que es lo que proponemos siempre en nuestro espacio. Un espacio dedicado a ampliar la posibilidad o la motivación para que todos nosotros leamos más. Seamos adultos, abuelos, niños, jóvenes, para que todos leamos más. Porque nuestras investigaciones, las investigaciones que se hacen sobre el cerebro demuestran, ya no es como decíamos siempre los profes, es que te ayuda a ampliar el vocabulario, es que es muy bueno para tu imaginación, es mucho más que eso, es el switch que enciende el cerebro, la conexión neurológica, hacer masa crítica, es decir, hacernos sabios, cultos, extendidos, y como decía Wittgenstein, ese maravilloso filósofo, el mundo es del tamaño del lenguaje que uno tenga, y ese es nuestro empeño, y por eso vamos a luchar en un nuevo año por estrenar cada día. Juan Rulfo, entonces, ¿cuál es la biografía de Juan Rulfo? O algunos aspectos, tampoco vamos a decir que vamos a tratar toda su biografía, ¿verdad? El padre lo asesinaron de un disparo cuando él era muy niño, pero además de una forma, un momento histórico en México en donde la ley del arma, el que tuviera el arma y se la diera de guapetón, era el que reinaba. Eran un grupo de jóvenes que andaban por ahí con sus armas, hijitos de papi, de mami, dueños de haciendas. Y el papá de Juan Rulfo solo les dijo: miren, tienen unas vacas en mis terrenos y se están comiendo el pasto de mis terrenos, yo tengo ahí algo sembrado, etc. Eso fue todo lo que el Señor les dijo. Todo bastó y sobró. Se fue y ellos lo persiguieron y por allá, por el campo, de espalda, le dieron un tiro.
Ese es el papá de Juan Rulfo. Un niño que tan pequeño pierde a su padre de una manera tan violenta en un país que en ese entonces, ya iremos conversando, era muy violento. Es como para dolerse, ¿verdad? Es como para que uno le sea fácil, si no la escritura, al menos los pensamientos más escabrosos, más duros, más violentos. Vamos a oír un tema musical para seguir conversando de nuestro autor hoy, de ese compositor. Para quien nos sintoniza por primera vez, les comento algo que ya nuestros oyentes de siempre conocen, y es que acostumbramos acostumbramos escuchar en nuestro programa cantautores, para que los jóvenes, los que quieren escribir poesía, para quien quiera atreverse, se dé cuenta que escribir y leer es el mismo arte. Dividido del lado de allá, del lado de acá, bueno, cada quien le da la división que quiera, pero hay que leer para poder componer tan maravillosamente como este compositor que vamos a dejar y que seguramente ustedes conocen, les va a encantar, y si no, a la vuelta les digo quién es. Eres tan dura como la piedra de mi mechero, me asaltan dudas de si te quiero, y eres tan fría, ay como el agua que baja libre de la montaña, y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que yace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura, fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que yace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que yace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos, pero que no quepa duda, muy pronto estaré liberado, porque el tiempo todo lo cura, porque un clavo saca otro clavo, siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que...
Entre Letras. Sintonízanos y descubre salud y pasión por esos raros y queridos objetos que no se enchufan, los libros. Llámanos al 952-611567 o el 637-267782 y tendrás tu libro. Recuerda, 952-611567 o el 637-267782. Y seguimos con nuestro espacio hoy dedicado a Juan Rulfo, ese escritor mexicano de 2 libros únicamente, que cambió la historia de la literatura del siglo XX. A partir de él se ve la literatura de otra manera. A partir de Juan Rulfo se ve la literatura latinoamericana de otra manera. Decíamos cómo fue su primera infancia, de dura, de violenta, en aquel México de esos días. Eso construyó un hombre triste, solitario y, al decir de muchos amigos de él y otros escritores, rencoroso, muy duro en las relaciones, además de que era extremadamente tímido. Durante una visita a Buenos Aires, cuando le preguntaron otra vez por qué no publicaba más, todo el tiempo le estaban insistiendo: ¿cuándo será tu próximo libro? ¿Cuándo será tu próximo libro? Porque solo había hecho estos 2. Construía respuestas, estaba harto de la pregunta. En algunas entrevistas lo dice, en otras decía que era lo normal que le preguntaran eso, pero se sacaba respuestas del bolsillo cada tanto, inventaba justificaciones. Un día el autor le habían dicho que leyera un cuento de un amigo suyo, Augusto Monterroso, también escritor de cuentos cortos y de poca producción. El zorro es más sabio. El relato trata de un zorro que se convierte en escritor, publica un libro bueno, luego otro mucho mejor y con eso se da por satisfecho. Pero los demás no dejan de presionarle que haga otro libro, que haga otro libro. El zorro se pone a reflexionar: en realidad, lo que estos quieren es que yo publique un libro malo. Pero como yo soy muy inteligente, no lo voy a hacer. Y no lo hizo, dice la última línea del cuento. Con esta anécdota se ilustra, o por lo menos nosotros pensamos que se ilustra, el famoso silencio de Rulfo. Extraño, atravesado, dicen que era muy desconfiado, de esa desconfianza que se asocia al campesino y que en su caso tenía tintes de manía persecutoria. Habría que revisar los enfrentamientos armados durante la Revolución Mexicana y la revuelta de los cristeros. Y los cristeros fue una política del gobierno mexicano contra la religión católica. Y eso hizo que al convivir en ese mundo tan violento se mataron frailes, se mataron curas a los que profesaban la religión, y ellos también mataron a los que estaban matándolos a ellos. En el contexto de esos sucesos es donde está transcurriendo la vida de este hombre, que además pierde a la madre siendo todavía niño. El misterio sobre muchos aspectos de la vida de este hombre están alimentados por él. Hay quien dice que le gustaba fantasear con su vida. Él mismo se describía así desde el inicio. Tanto era que hay muchas especulaciones acerca de dónde nació efectivamente. Si nació en Apulco, si nació en Sayula, en San Gabriel de Jalisco. Nada puede afirmarse a ciencia cierta de dónde vio la luz Rulfo, salvo que lo hizo en el estado de Jalisco. Tampoco es posible reconstruir el rompecabezas del asesinato de su padre, del que ya hablamos, que es por excelencia su leitmotiv en toda la obra. Vamos a escuchar un fragmento del Llano en Llamas, su segunda obra,
que es de cuentos, para que nosotros pensemos acerca de lo que estamos diciendo con aquello con lo que partimos, de cuánto comprende más una obra. Un lector se comprende más a sí mismo, a la sociedad, cuanto más sabe cómo fue la vida del autor. Escuchemos este trozo. Es que somos muy pobres. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera de esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca de mi papá, que mi papá le regaló para el día de su santo, se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Este es un trozo del Llano en Llamas que dice mucho acerca de ese carácter del que estamos hablando, que caracteriza a su vez a la obra de Juan Rulfo. Estamos escuchando musicalmente a Melendi. Él es un cantautor nacido en Oviedo, en Asturias, que tiene una trayectoria de una música muy seria que él compone porque también lee, como decíamos al principio del programa. Para componer hay que tener muchos recursos y los recursos no los dan el lenguaje, y el lenguaje principalmente viene de la lectura. Por eso siempre les vamos a recomendar. Gracias por sus mensajes, por escribirnos, por llamarnos, por decirnos lo que les gusta, los autores que quieren. Gracias, gracias, gracias. Vamos a un temita musical. Adelante. Sirenas, no quiero nudos de garganta, no quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla. No quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas, no quiero saber por diablo lo que por viejo se me escapa. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices, y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. No quiero tirar la toalla, ni morir en un escenario. Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario. Ser como el calvo que se rapa, al cero siempre la cabeza, porque prefiere saltar solo a que le empuje la certeza. No conozco mandamientos
pensamientos más allá de mis narices. Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices. Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. Siempre metida en mi sangre, ya he probado el fondo y no me gusta como sabe. No prenden las luces de mi lado oscuro y mi mayor pecado no dejar ninguno. Cuando te veo, mi amor, tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. ¿A que hoy tienes un libro nuevo? Es que te resultará súper fácil. Solo escríbenos o llámanos para cotillear sobre tus lecturas favoritas. ¿Qué tienen de especial para ti? ¿Por qué podrían cautivarnos a nosotros? Solo con eso ya te pasamos un libro digital a tu móvil. O si lo tenemos en físico, vendrás a buscarlo. ¡Que suenen los teléfonos! Llámanos al 952-611567 o el 637-267782 y tendrás tu libro. Recuerda, 952-611567 o el 637-267782. Gracias por sus llamadas. Gracias. Estamos hablando de Juan Rulfo, por si acaso alguien acaba de sintonizar, autor de 2 obras, pero que fue de una fama internacional en la historia de la literatura y del arte en América Latina y en el mundo de mucho peso. Hablamos de su infancia y ahora vamos a irnos un poquito más allá. Él pasó por el seminario, pero esa etapa la cercenó por completo de su biografía. Y según algunos, le permitió desarrollar una noción muy personal de eternidad. Esa eternidad sin espacio ni tiempo, donde sufren los personajes rulfianos. Trabajó como vendedor de llantas y de ahí pasa al departamento de publicidad de esa misma compañía y es cuando empieza a escribir Pedro Páramo, que en pocos años lo convierte en un autor de fama internacional para asombro de todos y principalmente, como él lo decía, de él mismo. En las bibliotecas se sorprendía de ver anaqueles enteros dedicados al estudio de su obra, tesis doctorales, tesis de grado, de todas clases de trabajos de investigación con la obra de Juan Rulfo. De un estante asomaba el delgado lomo de sus obritas y el resto montones de tesis sobre ellas. Nunca me imaginé, dijo, el destino de mis libros. Los hice para que los leyeran principalmente mis amigos, un grupito de gente. Nunca pensé que esto iba a pasar.
Los demás dicen de Rulfo que era muy sensible a las críticas. Él pensaba que casi todo el mundo le deseaba mal y tenía una actitud de rencor y desconfianza. Él pensaba además que lo envidiaban. Admiraba a Borges, que era su escritor favorito. Cortázar estaba por encima de todos en la admiración de Juan Rulfo y valoraba mucho a Roberto Arlt y a Manuel Puig. Ellos dos son argentinos. De ellos hablaremos también. Vale la pena recorrer su obra. Se entendía de maravilla con narradores de su mismo corte, como dijimos antes, Monterroso, por ejemplo, que hizo pocos libros como él y que por tanto podía valorar el que Rulfo no escribiera tantos libros. Él decía que era un gesto heroico de quien en un mundo ávido de obras se respeta a sí mismo y respeta o quizá teme a los demás. Con Onetti se sentía encantado. Una conversación entre ellos podía parecer un espectáculo de mimos, por el gusto de ambos de estar juntos sin hablar. Onetti decía: cuando me encuentro con él, yo digo, ¿qué tal estás tú, Juan? Y él responde, ¿qué tal estás tú, Juan? Blas Matamoros, escritor, abogado, maestro, periodista y traductor argentino, decía de Rulfo: es un hombre que pareció obstinarse en caminar sobre arena. A fuerza de pura y virgen prosa en un lenguaje que García Márquez describe como el castellano bueno de México, mezclado de náhuatl, inglés, francés, invenciones maliciosas, inteligentes y vitales, dispuesto a romper todas las leyes para conseguir una expresión genuina, Juan Rulfo ha logrado sacarle partido a este idioma portátil y primitivo de origen desconocido, tan hermoso y eficaz usándolo en su novela. Con todo esto que hemos oído, nos apetece otro fragmento de la obra de este gran hombre, ¿verdad que sí? Había oscurecido. Volvió a darme las buenas noches, y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía, y que si yo escuchaba solamente el silencio, era porque aún no estaba acostumbrado al silencio. Tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces. De voces, sí, y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor. Se quedaban dentro de uno pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre. Allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Mi madre, la viva. Hubiera querido decirle, te equivocaste de domicilio, me diste una dirección mal dada, me mandaste al... ¿Dónde es esto y dónde es aquello? A un pueblo solitario buscando a alguien que no existe. Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río. Toqué la puerta, pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire, como si el aire la hubiera abierto. Una mujer estaba allí. Me dijo, pase usted, y entré. Hoy voy a contar la historia del arrepentido que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro, pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar.
oyente, el que te dice oye Melén, pórtate bien, vamos pa' Oviedo que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente. Donde huyen los fantasmas, se ahogan las supersticiones, donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. hay donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen, Donde todas las tristezas se van cuando Belén aparece. si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Despierta, con cada segundo que pasa se cierra una puerta, en cada mirada perdida se muere un paisaje, que cada momento que vuela no vuelve. Despierta, conecta tu cuerpo mediante la mente a la fuente, que mueve hasta lo que no ves porque crees que es inerte, y así podrás al fin saber lo que grita el planeta. Ya llegó la hora de que miremos dentro. Despierta. Porque además de leer, muchos queremos escribir. ¿Y cómo lo hacemos? Modelando a quienes lo hacen muy bien. Curiosidades del mundo de la escritura. ¿Quién sabe si el próximo seas tú? Seguimos hablando de Juan Rulfo y en esas curiosidades sobre el mundo de la escritura, algunos pequeños secretos de qué es lo que pasa con su escritura para que tú o yo o quien quiera escribir lo tome en cuenta, lo piense, incluso no siga ese camino si quiere hacer otra cosa. En la obra de Rulfo hay un tejido que es en ritmo de poesía, aunque no está rimada y no sea poesía en sí misma. Es una magia, es una mezcla donde la muerte, la noche, la soledad y el silencio son los protagonistas. Uno entra allí y se rodea de una atmósfera distinta, una atmósfera de neblina. Es un signo que distingue esa obra. Y yo puedo preguntarme, si quiero escribir, ¿qué me va a diferenciar de lo que yo diga? ¿Es la voz en la que escribo? Hay autores que incluso ponen a las cosas a hablar. Es desde el punto de vista en que percibo las cosas, esa primera, segunda, el omnisciente, de cómo hago yo en función de lo que yo quiero decir, esa traslación de lenguajes. Y también hay una mezcla de tiempos en la obra de Rulfo, de personajes, de espacios. Fíjense que en la literatura, y eso es algo a tomar en cuenta cuando uno quiere empezar a escribir, todo se vale. Los experimentos más increíbles, como el Ulises de James Joyce, se valen y es cuestión de que estén bien hechos para que puedan pasar a la historia de la literatura. Si no están tan bien hechos, simplemente van a entrar en el juego de la escritura universal y no van a trascender. Pero para el que hizo el ejercicio, quizás es tan valioso si no tiene esa ambición y no lo logra.
¿Qué más hay? Es un juego laberíntico en la obra de Juan Rulfo. Entonces yo me puedo preguntar, si yo quiero hacer eso, ¿por qué camino? ¿Voy directo a los hechos, directo a las acciones, o empiezo a irme rodeando, como cuando leemos poesía de cualquiera de las grandes, como Virginia Woolf o Alejandra Pizarnik, que son caminos que no van directos? Lo único que no existe en Pedro Páramo es futuro. Por cierto, el fragmento que escuchamos ya no es del Llano en Llamas, ya es de Pedro Páramo. Carlos Fuentes dice de esta obra: es una novela misteriosa, mística, musitante, murmurante, mugiente y muda. Pedro Páramo concentra todas las sonoridades muertas del mito. Concentra todas las sonoridades muertas del mito. Es cierto que Carlos Fuentes es de una pluma también increíble, pero esa expresión de que concentra todas las sonoridades muertas del mito es muy interesante. ¿Qué te dice a ti? Además dice, muerto, muerte, mito, son las dos M's de esta novela mexicana esencial, insuperable e insuperada. Pedro Páramo se resume en el espectro de un país, un murmullo de polvo del otro lado del río de la muerte. Sí, ya sabemos, vamos a dedicarle un programa a Carlos Fuentes. Además de que amamos su obra, fue un gran hombre, ayudó a muchísimos escritores y escritoras. Él fue un gran mecenas para muchos de sus amigos, y aunque no fueran tan amigos de él. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, escritor, guionista y fotógrafo, nació, como decíamos, en el estado de Jalisco, no se sabe muy bien dónde, un 16 de mayo de 1917 y murió un 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Tuvo en el matrimonio 4 hijos, y El Llano en Llamas y Pedro Páramo son sus únicos 2 libros. Claro que escribió otras cosas, pero como libros estas fueron sus obras. Y Pedro Páramo es considerado uno de los escritores, uno de los libros de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Y le dieron aquí en España el premio Príncipe de Asturias en 1983. Premio que es muy seguro cuando ustedes digan, oye, es que no sé qué leer, no tengo un buen librero, no oigo este programa. Ustedes se pueden plantear irse por los grandes premios. Es verdad, se dicen muchas cosas, como en todas partes, pero siempre hay un jurado que tiene su prestigio comprometido en, al menos esté sesgado o no, puedan decir las lenguas por allí o no, pero se encargan de que las obras que entran a esos concursos al menos sean de un nivel de calidad. Cuando uno no sabe qué leer, se puede ir por los premios Príncipe de Asturias, por los premios Nobel. Un día fue en diciembre que hicimos un programa sobre los premiados, ¿verdad? Y ahí uno se puede dar idea, hay premios en todos los países y hay premios muy prestigiosos porque podemos suponer que estén muy bien dados. Y ahora escuchamos otro tema musical. Quizás, depende del tiempo que tengamos, nos vamos con otro trozo o no de esta gran obra, o estas dos, porque hemos alternado. Es muy fácil hacerlo con Juan Rulfo porque solo escribió 2 obras. Educadamente te daré un consejo que probablemente todavía no sabes. El demonio sabe mucho más por viejo
que por ser el rey de todos nuestros males, con la realidad te vas a dar de bruces. Si piensas que un euro es mejor que un detalle, porque una ventana que da un patio luces puede brillar más que una que da a la calle. Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía. Así que vete en busca de cada delirio de grandeza, y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña, recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo. Qué pena me das, niñita consentida, con tu cheque falso al portamor vencido. Aunque pensándolo bien, ¿cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso y yo no tengo ni un puto duro. Tú que solo comes hojas y yo solo carne roja. Yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de Almodóvar. Tú que presumes de atea mientras yo vivo de la marea que un Dios puso en mi garganta. Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía. Así que vete en busca de cada delirio de grandeza, y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña, recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo. Qué pena me das, niñita consentida, con tu cheque falso al portamor vencido. Yo solo espero que esto no suene a reproche, pero cuando no te quede techo que alcanzar, te sentirás vacía y como un jarro de agua fría será cuando mires El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba plas, plas y luego otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora, de vez en cuando, la brisa sacudía las ramas del granado, haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al patio, picoteando deprisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia.
Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire de la mañana. Una delicia escuchar ese lenguaje de Juan Rulfo. Gracias por haber existido. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos del programa. Rulfo, con su Pedro Páramo, a decir de mucha gente, es de muchos escritores, de muchos lectores, de muchos editores y de sus colegas de su época y los que vinieron después y han seguido estudiando su obra, es la novelita o la novelita por el tamaño, por excelencia que queda para la eternidad. Muchas lecturas pueden hacerse de esa magnífica obra y se han hecho muchas, de muy diversas maneras. La belleza del lenguaje coloquial utilizado con esa eficacia, con esa magnífica eficiencia, por él es uno de los rasgos que más sobresalen y en cualquier reseña lo vamos a encontrar. Es Pedro Páramo una novela no convencional y por eso es única. No tiene una estructura lineal, está armada de manera fragmentaria, por lo que resulta un placer ir y venir en sus páginas como si fueran un laberinto del que uno puede escapar, luego vuelve a entrar. Desde el principio, en sus primeras líneas, uno se cautiva. Y con sus primeras líneas nos despedimos. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Gracias por habernos sintonizado hoy. Gracias por sus mensajes, por decirnos, por solicitarnos autores y por estar aquí pendientes de que si no somos buenos lectores, lo podemos cultivar, esforzarnos, disciplinarnos y lograrlo. Y si somos buenos lectores, es un placer conversar juntos de la literatura, las obras y las biografías. Gracias. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Entre Letras, un espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Hasta la próxima semana.